Hola chicos, vamos a ver reforma y contrarreforma. A manera de introducción, pues vamos a tener que la contribución fundamental a la formación de la mentalidad moderna fue la reforma religiosa de Lutero y Calvino. Esta reforma religiosa y protestante pues tuvo un importante papel en el aspecto pedagógico, ya que planteaba el problema de la instrucción universal, y en ella se exigía que todo cristiano debía estar en condiciones de leer las Sagradas Escrituras. El Renacimiento había planteado la renovación de la vida religiosa. Como primer representante tenemos a Erasmo de Rotterdam. Él fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo. Él hizo una crítica a la religiosidad de su tiempo. Y bueno, para contextualizarlos, pues para que hubiera una renovación religiosa se tenía que arraigar de nuevo todo el anuncio bíblico, liberándolo de las superestructuras tradicionales. Los signos externos, devoción, letanías, oraciones, ayunos, reliquias, pues no eran como algo muy allegado al pensamiento de Erasmo. Para él lo más auténtico era la fe, que era caridad y vida conforme al ejemplo de Cristo. La fe religiosa formaba soldados de Cristo, y estos soldados de Cristo pues tenían que leer e interpretar la Biblia. Creo que todos debían más bien leer la Biblia y comprenderla. En grandes rasgos, el concepto fundamental de reforma de Erasmo era renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. El siguiente representante y uno de los principales fue Martín Lutero, teólogo y fraile católico agustino, quien fue el campeón del retorno a las fuentes cristianas como vía para renovar la conciencia religiosa. Para él, el magisterio directo de Cristo y los apóstoles era el único válido, y la fe era pues la exclusiva para la salvación del ser humano. Por esto se guiaba en el principio de su reforma, que era la justificación por medio de la fe, es decir, que el hombre que tuviera más fe era un hombre que sería justificado, es decir, que se le perdonaban todos los pecados y tenía asegurada la salvación posteriormente de que dejara este mundo o pues prácticamente se iba al paraíso. El retorno del evangelio suponía negar función mediadora del sacerdocio y de los sacramentos. Lutero reduce a los sacramentos en dos, que es el bautismo y la Eucaristía. Solo estos habían sido instituidos por el propio Cristo. El valor de estos sacramentos está condicionado por la fe, que es una relación entre el hombre y Dios. Se deja de lado que entre en medio el sacerdocio. El siguiente representante es Ulrico Zwinglio, es un teólogo y protestante suizo. Para él la revelación no es un hecho histórico determinado y limitado al cristianismo, sino que es universal, y todo lo que se haya dicho de verdadero, sea quien fuera, sale de la boca de Dios. La salvación humana depende de una libre decisión de Dios. Para él, el hombre que cree es porque Dios lo ha elegido. Bueno, también toma en cuenta que el cuerpo de Cristo no es un cuerpo real, sino que más bien el cuerpo está en los fieles que siguen a Cristo. Al contrario de Lutero, él rechaza toda ceremonia, símbolo o aparato externo de la religión. Incluso la Eucaristía era algo para él como una ceremonia simbólica. El siguiente representante es Juan Calvino. Él es un teólogo, ministro, escritor, reformador, protestante, pastor y abogado. Para él, el retorno a las fuentes del cristianismo es esencialmente un retorno a la religiosidad del Antiguo Testamento, ya que en esta pues se define o se infiere el concepto de Dios como potencia y soberanía absoluta. Dios es omnipotencia e inescrutabilidad. Inescrutable quiere decir que no puede ser averiguado o comprendido. De sus decretos depende el curso de las cosas y el destino de los hombres. El hombre se salva solo en virtud de la predestinación divina. Bueno, para Calvino el trabajo es un sagrado deber y tiene el éxito en los negocios, esto por una prueba de favor de Dios, ya que Dios ayuda al hombre a conquistar la prosperidad y el bienestar. El siguiente punto a tratar es las consecuencias político-educativas de la Reforma Protestante. Todas estas dogmas o este conjunto de dogmas
pues tenían como de cierta manera el apoyo social. Por ejemplo, Lutero se apoyaba en los poderes políticos constituidos, es decir, en los príncipes y en las oligarquías financieras. En cambio, Calvino pues carecía de poderes políticos organizados en que apoyarse, tanto así que se vio obligado a disciplinar y explotar al máximo las capacidades de autogobierno de la pequeña y media burguesía, que pronto fueron expandiéndose. Como consecuencias surgen la afirmación del principio de la instrucción universal, en la que Lutero dirigió cálidos y elocuentes ruegos a la nobleza alemana a fin de que ésta proporcionara instrucción a todos los ciudadanos, es decir, mujeres y varones. En esto distinguió el tipo de instrucción útil para las clases trabajadoras y también para los que tuvieran mayor estatus económico. En esto también vemos que la clase trabajadora pues estaba pues destinada a un oficio manual y le bastaría frecuentar la escuela 1 o 2 horas al día, lo suficiente para aprender a leer y escribir. Posteriormente esta persona pues tenía que dedicar todo su tiempo al aprendizaje de su oficio. La siguiente es la formación de escuelas populares destinadas a las clases pobres, en todo diversas de las escuelas clásicas de las clases ricas. Lutero se encargó de promover la creación de nuevas escuelas populares de carácter práctico. En ella pues afanaba crear entre todos los fieles un profundo lazo cultural afectivo, estimulando la música sacra y el canto religioso en coro. Lutero escribió y compuso himnos que fueron muy famosos en ese momento. Dentro de lo pedagógico, él rechazó los métodos violentos. Para él es necesario que los niños encuentren en el estudio igual o mayor placer que en los juegos. El siguiente es el control casi total de la instrucción por parte de las autoridades laicas. Es decir, aquí entra un amigo y un colaborador de Lutero, quien es Felipe Melanchthon, teólogo, humanista y reformador de la educación en Alemania. A él se le confió la nueva organización eclesiástica y escolástica de Sajonia y la reorganización de los estudios en las universidades de Wittenberg. Preparaba estudiantes para estudios universitarios. Y bueno, la última, una creciente fisonomía nacional de la educación en los diversos países. Esta estaba inspirada en las tradiciones de un pueblo, del que exaltan los valores peculiares, con objeto de preparar buenos ciudadanos y soldados. El siguiente punto a tratar es acerca de los educadores protestantes más famosos en ese momento. Estos dos educadores protestantes hacen escuelas protestantes de carácter humanístico. Estas escuelas eran públicas, municipales. El primero en crear una escuela protestante fue Juan Sturm, quien hizo el gimnasio de Estrasburgo. Esta era una escuela elemental y media. En ella se daban lecciones obligatorias y continuas que duraban aproximadamente 9 años. Más tarde se aumentó a un año más, que sería 10 años, y se empezaba a dar clases desde los 6 años de edad. Y la escuela universitaria, que daba 5 años con lecciones públicas y libres. Las lenguas clásicas pues reinaban y las clases y los horarios eran perfectos. También pues al iniciar todo esto el número de alumnos era de 1500. A raíz de esto, Valentin Friedland, o también conocido como Trotzendorf, fundó en Goldberg un gimnasio. En él organizó una república en miniatura con senadores, cónsules, cuestores, y él se consideraba dictador. Lo que buscaba era una exigencia de una disciplina y de una ley libremente impuesta y respetada. El siguiente punto es la Contrarreforma. Esta abarca tanto la reforma interna de la Iglesia Católica como su actividad de lucha contra el protestantismo. El primer pontífice de la Contrarreforma fue Paulo III, y el primer movimiento que hicieron como tal para ir en contra del protestantismo fue la fundación de la Orden de los Jesuitas por Ignacio de Loyola. Cabe resaltar que Ignacio de Loyola fue como el súbdito del pontífice. Él acataba o ejecutaba todo lo que le pedía el pontífice.
Dentro de esta orden lo que se buscaba era propagar la fe con las misiones, luchar contra los infieles y heréticos y educar a los jóvenes. Algo representativo de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, donde se triunfa la obra de los jesuitas. Y bueno, en el aspecto filosófico tenemos que Roberto Bellarmino fue quien combatió la teoría luterana de que el poder político se deriva directamente de Dios. Por último queda tocar el tema de la educación dentro de la Contrarreforma. Dado que los jesuitas vieron que los protestantes hicieron sus propias escuelas, también ellos crearon la suya. En ella leían a los clásicos, pero no de manera profunda, sino más bien los abreviaban y los usaban como instrumentos y armas de ofensa y defensa, ya que su fin no era como tal, pues desplegar una fuerza en los individuos, sino que hacer triunfante siempre y donde quiera la política de la Iglesia. Se ocuparon de la enseñanza secundaria y superior y fundaron colegios como el Colegio Romano. También se encuentra su plan de estudio, que es el Ratio Atque Institutio Studiorum, en el cual se dividía en 8 grados, 5 de estudio inferior dividido en 3 de gramática, 1 de cultura y poesía, 1 de retórica, un periodo de 3 años de estudio superior con 1 año de lógica y matemática, 1 año de física y ética y 1 de metafísica, psicología y matemática superior. Para avanzar más en los grados también se daba a los religiosos un curso de teología. Y bueno chicos, hasta aquí mi exposición. Espero que me hayan entendido, o si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios. De igual forma, si tienen algún aporte más sobre algo que sepan de todo esto de la reforma y la contrarreforma, lo pueden escribir en los comentarios.